que ver con manejo de las emociones. Los dos extremos son personas que son muy llorones y personas que son muy frías, como indiferente. No importa si el mundo muera, pero si yo estoy vivo ya está bien. O por el otro lado, sufre todo. Ve una película, digo, pobrecito, ¿por qué el mundo está así? Y sufren todo el día. Y, bueno, eso no es compasión, recuérdense, ser llorón no es compasivo. Es ser sufrido y afectado por todo. Y porque no puede manejar la emoción. La parte de coeficiente emocional es cómo poder mantener cierto equilibrio relacionando con los otros y tratando de manejar y encontrar ese equilibrio entre personas. Y ese es un tema que podemos hablar mucho más, porque hay tantos ejemplos que les puedo dar que la mayoría de gente solo necesitan teóricamente una información. Por ejemplo, lo más necesitado que uno se manifiesta para el otro, así, y como chicle, quiere pegar a la otra persona, usualmente eso le asusta a la gente. Pero nosotros, no sé por qué, humanos, tienen esa sensación que si le doy extra y todo eso, esa persona va a apreciar y me va a compensar en la misma forma. ¿Ha funcionado así? No. Todos los casos que yo he visto siempre fue que cuando uno da, no sabe cómo dar. Uno trata de conectar, pero no es conectar, es pegar. Es como tratar de poner el super glue a la otra persona. Cuando se lleva bien, tiene que estar todo el tiempo con esa persona, hasta que esa persona no puede respirar. Dame espacio, por favor. ¿Entienden? Eso es la parte de coeficiente emocional. Cuando coeficiente emocional es alta de una persona, entonces esa persona sabe manejar ese equilibrio. Entiende la dinámica de emociones y sabe cómo estar en un estado más ecuánime. Y así las relaciones se pueden mantener más fresco por más tiempo, en vez de ser agotador. ¿Cuántas hijas quieren que sus madres le dicen, ¡ay, estoy tan orgullosa de ti! Pero qué sufrimiento pensar así toda la vida, tratando de hacer la mamá sentir orgullosa. No funciona así. Y tampoco por el otro lado, la mamá quiere decirle, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, porque yo lo hice y no me gustó. Y la hija dice, pero yo ni siquiera lo hice y no sé si no me va a gustar o no. Pero ese hombre es malísimo para ti. Pero, ¿qué sé yo? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo manejar ese equilibrio? Bueno, tiene que observar. En vez de sugerir, en vez de enseñarle herramientas de coeficiente emocional como para avanzar ese coeficiente, lo que hacemos es ponemos un lazo emocional al otro. Lo atamos con cuerda y pensamos que si lo atamos suficiente tiempo se van a acostumbrar y ya va a estar. Hay un tipo de hijo que llamamos en chino mapao, mama's boy, gema de mamá, Hijo de mamá. Gema de la madre. Es como la joya de la madre. Así. Entonces esa joya, mamá, ¿qué te parece de esta ropa? Mamá, ¿qué te parece de esta chica? Mamá, ¿qué te parece? ¿Qué tenemos que comer, mamá? Mamá, ¿qué te parece de la casa que quiero comprar? Nene, ay, tengo que escribir otros. Nene de mamá.
sí, son obedientes, pero no crecen. Y después que la mamá se frustra, ay, pero mi hijo no me deja en paz, me pregunta de todo. Pero ¿quién lo crió así? Quiere una cosa, pero viene con la otra, ¿no? Entonces, esa es la parte coeficiente emocional. También, como humanos, tenemos que aprender. Ese coeficiente, cada uno, físico, intelectual, emocional, tenemos que aprender en vida diaria para poder funcionar bien, como más normal y más alegre y feliz.